Este es un iceberg de las enfermedades mentales más extrañas y peligrosas del mundo. Nivel 1. La dislexia es un trastorno del aprendizaje que afecta la lectura, la escritura y en algunos casos el procesamiento del lenguaje, pero, ojo, esto no tiene nada que ver con la inteligencia o la motivación. Es una forma diferente de procesar la información. Estos problemas se caracterizan por 4 síntomas. La lectura, dificultad para separar palabras, fonemas o grupos de palabras, lectura lenta y laboriosa, errores de ortografía, falta de comprensión lectora. Escritura, trastorno del desarrollo de la escritura. Matemáticas, dificultad para comprender enunciados de los problemas. Y en otros casos, problemas de rima, articulación del lenguaje, confusión de letras, dificultades para mezclar sonidos, memoria auditiva reciente. La dislexia es hereditaria y puede estar relacionada con ciertos genes. La mayoría de las personas con dislexia tienen inteligencia normal o por encima del promedio. La dislexia es más visible en lenguas menos transparentes como el inglés, donde se cometen más errores. En lenguas transparentes como el español las dificultades pueden pasar desapercibidas. El tratamiento consiste en instrucciones directas para el reconocimiento de las palabras. Cuanto antes empiece el trabajo rehabilitador, menores van a ser las consecuencias. El síndrome de Lima es un fenómeno psicológico que se caracteriza por el desarrollo de un vínculo emocional entre los secuestradores y sus víctimas. Se trata de un estado psicológico que se opone al síndrome de Estocolmo, en el que los rehenes desarrollan una relación afectiva con sus captores. El término surgió en 1996 en Lima, Perú, tras un secuestro en la residencia del embajador de Japón. En este incidente, un grupo de terroristas retuvo a 800 personas como rehenes, pero liberaron a 71 antes de llevar a cabo su plan. Algunas características del síndrome de Lima son: evitar dañar físicamente a la víctima, prometer cuidar de la víctima, percibir sentimientos de atracción por la víctima, pensar que no está actuando de manera ilegal. El tratamiento del síndrome de Lima requiere un enfoque multidisciplinario que combine terapia psicológica, apoyo emocional y, en algunos casos, farmacoterapia. Nivel 2. El trastorno de personalidad antisocial, ASPD, es una afección mental que se caracteriza por un patrón de comportamiento de manipulación, explotación o violación de los derechos de los demás sin remordimiento. Las personas con ASPD pueden mentir, engañar o usar alias, actuar de manera impulsiva o violenta, tener problemas con el consumo de alcohol o drogas, tener dificultad para cumplir con sus responsabilidades, despreciar las consecuencias de sus acciones, culpar a los demás por su mal comportamiento, no sentir pena por lo que han hecho. El ASPD es más frecuente en hombres que en mujeres y tiene un fuerte componente hereditario. Los comportamientos más comunes en personas con trastorno de personalidad antisocial es un desprecio persistente por los derechos de los demás, desprecio de la ley, ser engañoso, actuar impulsivamente o no planificar el futuro. El síndrome de Estocolmo es el contrario del síndrome de Lima, este fenómeno psicológico en el que una víctima desarrolla un vínculo positivo con su captor o abusador. Esto puede ocurrir en situaciones de cautiverio, abuso sexual, violencia de pareja, esclavitud o en el ámbito laboral. Algunos de los síntomas del síndrome de Estocolmo son: sentimientos positivos hacia el captor, simpatía por las causas o metas del captor, sentimientos negativos hacia la policía o las autoridades, resentimiento hacia quienes intentan ayudar a escapar. Algunos psicólogos consideran que este síndrome es un mecanismo de supervivencia que ayuda a las víctimas a manejar el trauma. Para que se desarrolle el síndrome de Estocolmo, se cree que deben darse al menos 3 factores. El rehén debe estar cautivo durante un tiempo considerable. Los rehenes y los secuestradores deben tener contacto personal constante. Los secuestradores deben tratar a los rehenes amablemente. Nivel 3. El mutismo selectivo es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por la incapacidad de hablar en ciertos entornos o con determinadas personas. Se trata de una afección que suele manifestarse en niños menores de 5 años, pero que puede no ser percibida hasta que comienzan la escuela. Algunos de los síntomas del mutismo selectivo son: hablar con la familia en casa, pero no en la escuela, miedo o ansiedad ante personas desconocidas, evitar el contacto visual, permanecer inmóvil e inexpresivo, tener dolor de cabeza o de estómago antes de ir a la escuela. La mayoría de los expertos cree que los niños con esta afección heredan una tendencia a ser ansiosos e inhibidos. Los niños con esta afección tienen cierta forma de miedo, fobia, extrema. Nivel 4. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y actúa.
Puede causar que las personas tengan dificultad para diferenciar la realidad de lo que no es y para tener respuestas emocionales normales. Los síntomas de la esquizofrenia pueden incluir alucinaciones, como ver o escuchar cosas que no existen; ideas delirantes, como creer que algo es verdad a pesar de las pruebas en contra; razonamiento desorganizado, como hablar de manera confusa o fuera de contexto; comportamiento desorganizado, como hacer cosas que parecen extrañas o sin propósito; dificultad para prestar atención y tomar decisiones; dificultad para conservar amigos y trabajar; problemas de ansiedad, depresión y pensamientos o comportamientos suicidas. Los síntomas de la esquizofrenia suelen comenzar entre los 16 y 30 años, aunque pueden empezar más tarde en la vida. Los hombres suelen desarrollar síntomas a una edad más temprana que las mujeres. La esquizofrenia se presenta en todas las culturas y clases sociales y afecta a al menos 26 millones de personas en todo el mundo. Aunque se desconoce su causa exacta, se cree que es el resultado de una combinación de factores, como la genética, el entorno y la química del cerebro. El síndrome de identidad disociativa es un trastorno mental grave donde una persona presenta dos o más identidades o estados de personalidad distintos. Cada identidad tiene su propio patrón de comportamiento, memoria y manera de percibir el mundo. Estas identidades pueden tener diferentes nombres, edades, géneros y hasta habilidades. Las personas con este trastorno a menudo sufren de amnesia y no recuerdan eventos importantes de su vida cotidiana. Las causas exactas del síndrome de identidad disociativa no se conocen del todo, pero se cree que está estrechamente relacionado con experiencias traumáticas severas y repetidas durante la infancia. Las experiencias traumáticas pueden llevar a la mente a crear identidades alternativas como mecanismo de defensa para enfrentar el dolor y el estrés. Los síntomas del síndrome de identidad disociativa incluyen presencia de dos o más identidades distintas, amnesia recurrente para eventos diarios y personales importantes, dificultades con la memoria y la percepción de la realidad, problemas de ansiedad y depresión. Nivel 5. El síndrome de Cotard es una condición mental extremadamente rara en la que la persona cree estar muerta, no existir o haber perdido partes de su cuerpo. Esta creencia puede ser tan fuerte que algunos pacientes pueden incluso sentir que no tienen órganos internos o sangre. Este síndrome fue descrito por primera vez por el neurólogo francés Jules Cotard en el siglo XIX. Desde entonces, ha sido un enigma para los profesionales de la salud mental. Las causas exactas del síndrome de Cotard no se comprenden completamente, pero se cree que está relacionado con trastornos mentales como la depresión severa, la esquizofrenia y otras condiciones neurológicas. Factores como el daño cerebral, infecciones y el uso de ciertas sustancias también pueden contribuir a la aparición de este trastorno. Los síntomas del síndrome de Cotard incluyen creencia de estar muerto o inexistente, negación de la existencia de partes del cuerpo o de órganos internos, ansiedad extrema y depresión, sentimientos de desesperanza y desapego de la realidad. Recibe su nombre de Jules Cotard, neurólogo francés quien descubrió este síndrome, al que denominó le délire de négation, delirio de negación, en una conferencia en París en 1880. En dicha conferencia, Cotard describió el caso de una paciente a la que dio el apodo de Mademoiselle X y en la que basó el síndrome. La paciente, de 43 años, creía que no tenía cerebro, ni nervios, ni tórax y que se hallaba formada únicamente por su piel y los huesos. Asimismo, afirmaba que era eterna y viviría por siempre. Además, negaba la necesidad de nutrirse. Más adelante, creía que estaba eternamente condenada, exigiendo ser quemada, y que ya no podría morir de una forma natural. Murió de hambre, ya que se negaba a comer. Los pacientes llegan a creer que sus órganos internos han paralizado toda función, que sus intestinos no funcionan, que su corazón no late, que no tienen nervios, ni sangre ni cerebro e incluso que se están pudriendo, llegando a presentar algunas alucinaciones olfativas que confirman su delirio, olores desagradables, como a carne en putrefacción. Incluso pueden llegar a decir que tienen gusanos deslizándose sobre su piel. Los síntomas más comunes son la negación del propio cuerpo, la negación de la propia existencia, el delirio de hipocondría y el de inmortalidad. En sus formas más complejas, el paciente llega a defender la idea de que en realidad él mismo está muerto e incluso que han fallecido personas allegadas a él. Junto con esta creencia de muerte, el paciente mantiene una idea de inmortalidad, como si se hubiera convertido en un alma en pena.